¿Dolor en la planta del pie nada más despertarte por las mañanas? ¿Sientes que te clavan como un cuchillo en el pie durante esos primeros 4 o 5 pasos después de haber pasado toda esa noche durmiendo? Pues si este es el caso, muy atento a este vídeo porque en él te voy a dar una solución a base de unos cuantos ejercicios muy sencillos que te van a ayudar a mejorar tus dolores. Muy buenas a todos, amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy os traigo una patología que es bastante frecuente a nivel del pie y que suele dar bastantes problemas a largo plazo. Hoy hablaremos de la fascitis plantar. La fascia plantar es una banda muy gruesa de tejido que todo el mundo vamos a tener, como su nombre indica, en la planta del pie. Esta fascia va a cubrir todo lo que son los huesos que tenemos en la base del pie y va a ir desde la parte posterior a nivel del calcáneo hasta expandirse hacia todos los dedos del pie. Su función principal va a ser la de crear una tensión a ese nivel con el objetivo de mantener el arco del pie estable. Lo más normal es que nuestro arco plantar sea de una determinada altura, ya que la fascia plantar va a tener esa tensión que acabamos de mencionar. Sin embargo, puede haber casos donde esa fascia plantar sea más alargada o esté más tensa, haciendo que el arco plantar baje y creando lo que se conoce como un pie plano. Por el contrario, si la fascia está más acortada, el arco plantar aumentará y se creará lo que se conoce como un pie cabo. Cuando esta fascia plantar empieza a soportar cargas del tipo mecánico muy excesivas para su capacidad, como puede ser en los casos de personas que corren muchísimos kilómetros sin estar preparadas o que andan muchísimo durante el verano después de no haberlo hecho durante meses, se empiezan a generar una especie de microtraumatismos en esa zona que generan posteriormente una inflamación, dando lugar a lo que se conoce como una fascitis plantar. Y es que aunque haya numerosos factores de riesgo para la aparición de este tipo de lesión, aquí os voy a enumerar los que para mí son los más importantes a tener en cuenta. Por un lado, a nivel anatómico, si sois personas que tenéis el pie plano o el pie cabo, pues esto por desgracia os va a predisponer un poquito más a tener este tipo de problema, ya que va a estar directamente relacionado con la longitud y la tensión de la fascia plantar, y esto va a significar que la planta del pie va a soportar unas cargas un poquito más excesivas. Por otro lado, a nivel de pisada, si tenemos una tendencia a pisar un poquito más en pronación, ya sea por la anatomía del propio pie o porque hay también un desequilibrio a nivel de la musculatura del propio pie, pues esto también va a desequilibrar más las tensiones y las cargas que la fascia va a soportar, y también nos va a predisponer un poquito más a este tipo de patología. Por último, a destacar a nivel anatómico es que si tenemos muchísima más tensión a nivel de la cadena posterior muscular, es decir, todo lo que sea isquiotibial, gemelo, sóleo, tendón de Aquiles, pues esto va a generar un poquito más de tensión en la planta del pie y va a hacer que tengamos un poquito más de posibilidad de tener la fascitis. En cuanto a los factores mecánicos, o más bien relacionados con la actividad física en sí, lo más importante desde mi punto de vista a destacar es esa carga excesiva que en muchísimos casos la gente se mete, sobre todo en épocas donde hace buen tiempo y de la cual no está realmente preparada. Hablamos, como no, de todas esas personas que se quieren poner en forma empezando a correr unos 8 o 10 kilómetros, o esa gente que empieza a saltar a la comba sin realmente estar preparada, donde la propia fascia va a empezar a soportar muchísimos impactos. También puede haber gente que por su trabajo o su día a día pasa muchísimo tiempo de pie y eso hace que también la fascia plantar vaya a estar sobretensa. El calzado, por otro lado, va a ser también súper importante para nuestro pie y para el desarrollo de esta fascitis, y esto lo podemos ver en gente que anda muchísimo en tacones, generando una tensión excesiva en toda la cadena posterior, y también en gente que tiene unos zapatos que no le aprietan bien o que están demasiado duros o desgastados, haciendo que nuestro pie no se distribuya de una forma correcta al pisar en el suelo. También añadirle a todo esto que acabamos de comentar en cuanto a los factores, que el peso en exceso o la obesidad van a ser unos factores de riesgo bastante importantes, ya que bien evidentemente van a añadir muchísimo más peso a nuestro pie. A continuación, lo que voy a hacer va a ser enseñarte una serie de ejercicios muy sencillitos y muy eficaces que vas a poder hacer en tu casa todos los días y que van a ir enfocados a esa mejoría del dolor que se produce sobre todo por las mañanas y que es muy característico de la fascitis plantar, que es un dolor del tipo más bien inflamatorio, de esos que no mejoran tanto con el reposo sino con el movimiento, y que es un dolor que puede llegar a ser muy discapacitante durante el día. El primero de ellos va a ser un masaje o un automasaje que vamos a poder hacer a nivel de nuestra planta del pie, y si vemos aquí un poquito, vamos a destacar primero por una parte aquí atrás el hueso calcáneo y aquí todo lo que sería la base del primer metatarsiano, la base del quinto meta y todo lo que viene a ser aquí en la parte más medial y más interna
sobre todo esta fascia plantar. Una cosa muy importante desde mi punto de vista a tener en cuenta es que el dolor característico de la fascia plantar va a ser un poquito más interno en la parte, por así decir, más blanda, y no va a ser tanto a nivel del hueso calcáneo. Si tenemos un dolor más bien por esta zona del hueso, quizá estemos hablando un poquito más de lo que se llama un espolón calcáneo y no tanto una fascitis real. Y es que la fascitis va a ser muy característico, sobre todo en esta inserción que vamos a poder ver aquí a nivel del calcáneo, no tanto por aquí arriba, podría darse molestias en esta zona, pero sobre todo va a ser muy característico aquí. En muchos casos incluso vamos a poder ver cómo hay una especie de bola o una hinchazón o una especie de engrosamiento incluso. Para ello lo que os propongo es que hagáis esto con vuestros dos dedos y que simplemente aquí empecéis a masajear, ¿de acuerdo? Sobre esta zona. Esto va a ser doloroso y es lo normal en estos casos. Tampoco tenemos que matarnos del dolor, pero sí que tenemos que apretar un poquitín para que el masaje tenga ese efecto propio, que mejore un poquito la circulación de la sangre en esa zona, que ya de por sí es una zona donde la sangre no entra tan fácilmente como puede ser en otros lugares, y que activemos un poquito ese proceso inflamatorio en esa zona. Podemos hacerlo también así con el pulgar, pero bueno, yo os aconsejo, para meter un poquito más de presión, que lo hagamos así, el segundo dedo y el tercer dedo por encima, y aquí simplemente masajeamos. Que queremos meter un poquito más de tensión, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a coger nuestro dedo gordo del pie, con la otra mano vamos a estirarlo creando más tensión en la fascia plantar, podemos verlo por aquí, y aquí vamos a continuar con ese masaje con estos dos dedos de esta forma. Ahora bien, si pues no estamos cómodos realmente haciéndolo en seco, pues bien evidentemente podemos coger una crema como esta que tengo aquí, poner un poquitín y aquí seguir masajeando de esta forma. Va a ser más fácil, va a haber un poquito más de deslizamiento, pero lo importante es que metamos un poquito más de presión y entremos en profundidad en la propia fascia para que así podamos generar esos efectos deseados. Y vamos a ir masajeando poquito a poco. Siempre yo lo que recomiendo es que vayáis desde abajo hasta arriba. Vais a notar, va a ser muy característico notar, sobre todo cuando estiramos el dedo gordo del pie, una especie de ruido que se llaman crepitaciones, que es como si tuviésemos arena por debajo, y eso es básicamente, pues es normal, ¿no? Porque es un poco toda la zona esta de la fascia en sí, mucho tejido, y sobre todo cuando hay algún problema, pues se va a notar aún más. Va a ser doloroso, ¿eh? Es decir, esto es algo doloroso que, como he dicho, no debemos pasarnos, pero tampoco tiene que ser un masaje, un simple roce. Esto tenemos que meter más esos dedos y trabajar por ahí. ¿Cuánto tiempo lo hacemos? Pues a mí no me gusta tampoco meterle mucha caña. Yo creo que entre 5 a 10 minutos estaría bien. Así vamos a generar esa vascularización. Si veis, ya empieza a ponerse un poquito rojo. Eso significa que ya estamos mejorando un poco esa circulación. Y vamos a seguir haciéndolo hasta que pase ese tiempo. Con esto es una muy buena forma de aliviar esa tensión que se puede generar a ese nivel del pie. El siguiente ejercicio va a tener como objetivo trabajar todo lo que es los músculos flexores del dedo gordo del pie, tanto el profundo como el superficial, y lo que vamos a utilizar va a ser una goma elástica. La vamos a poner de esta manera, cubriendo solamente el dedo gordo. Vamos a tirar hacia nosotros y desde aquí vamos a intentar solamente mover el dedo gordo del pie, que aunque no es fácil, pues debemos ir haciendo la medida de lo posible sin mover los demás. Para ello, simplemente, como he comentado, tiramos de la goma y llevamos el dedo gordo del pie hacia abajo. Vamos a hacer como una flexión. Tiramos este hacia abajo y volvemos. Y aquí vamos haciendo repeticiones. A mí lo que me gusta es trabajar pues en torno a unas 12 o 15 repeticiones por ejercicio. Y lo que vamos a notar, sobre todo, va a ser esta tensión aquí abajo, que es donde van a estar todos estos músculos del dedo gordo del pie y son los que van a trabajar principalmente. Estos músculos son muy importantes, ya que van a estar directamente
relacionados con el desarrollo de esa fascitis, ya que van a ayudar también a que el pie soporte mejor las cargas, y en muchos casos la fascitis puede estar originada por la debilidad de todos estos músculos a la hora de andar. Si bien es cierto que yo no soy el tío más fuerte para disociar mi dedo gordo del pie con los otros, pues bueno, intento que el movimiento solo sea del primer dedo. Los otros pues están ahí, se mueven un poquito, no pasaría tampoco nada, pero aquí yo sí noto toda esa zona de la parte interna de mi fascia plantar, y aquí lo que vamos a hacer es ir trabajando. Muchas veces esos músculos flexores lo que van a también hacer es elevar un poco más el arco plantar, y su debilidad lo que va a hacer es que el arco plantar se hunda, generando una especie de pie plano falso, no tanto anatómico, sino más bien funcional por la debilidad de esos músculos. Lo que podemos hacer, a mí siempre me gusta trabajar entre 12 y 15, como he comentado, hacer 3 series al día sería más que suficiente, dejar una pausa razonable entre cada serie, pues de unos 2-3 minutos, para tampoco sobrefatigar muchísimo toda esa musculatura, y ir poquito a poco pues haciendo esas repeticiones. Si en el ejercicio anterior lo que habíamos hecho es trabajar sobre todo los músculos flexores del dedo gordo del pie, en este caso lo que vamos a hacer es un trabajo un poco más general de todo lo que se llama la musculatura intrínseca del propio pie, y para ello simplemente nos va a hacer falta un trapo o una toalla pequeñita, como puedes ver aquí, donde vamos a acabar poniendo nuestro pie por encima, y aquí lo que vamos a ir haciendo es simplemente arrugarla poco a poco utilizando todos nuestros dedos. De esta forma, si os fijáis en el propio arco plantar, vamos a ir también estimulándolo para ir fortaleciendo no solo el dedo gordo del pie, que también trabajaría, sino también todos los otros músculos dentro de la planta. Podemos también hacer la contracción y dejar aquí el pie en esta posición durante 2, 3 o incluso 4 segundos, e ir cambiando poco a poco hasta ir poco a poco llevándonos la toalla hacia nosotros. Es un ejercicio muy sencillo, también muy eficaz, bastante genérico, y que también nos va a servir a que las cargas en el pie pues se vayan distribuyendo mejor durante la marcha o durante la actividad física, ya que el arco plantar va a estar en unas mejores condiciones para soportar todo esto. Volvemos a decir lo mismo, aquí podemos hacer unas cuantas repeticiones, entre 2 o 3 series de unas 15 a 20, vamos a aumentar aquí un poquito más, ya que esto no sería tan cansado, tan fatigante, por así decir, que el ejercicio anterior, y podemos hacerlo pues al menos una vez a lo largo del día. Como hemos comentado al principio del vídeo, una de las causas o factores de riesgo que son muy importantes es ese exceso de carga en todo lo que es la cadena posterior muscular, es decir, gemelos, sóleo, tendón de Aquiles o incluso isquiotibiales, y para ello os propongo un ejercicio muy sencillo, o más bien un estiramiento que es muy sencillo, que nos va a ayudar muchísimo a descargar toda esta cadena posterior. Para ello simplemente nos vamos a poner con las manos en la pared, vamos a poner detrás la pierna que queremos estirar, en este caso pues va a ser esta pierna derecha mía, y si os fijáis en mi talón, lo que vamos a hacer es intentar llegar con el talón a tocar el suelo, y vamos a sentir de esta forma toda la tensión y el estiramiento a nivel de los gemelos y el tendón de Aquiles. Si no lo sentimos, lo que tendremos que hacer es simplemente, sin mover el pie, en vez de estar aquí atrás, que suele ser un error bastante común, es decir, llevarnos todo lo que es la pelvis hacia atrás y el culete, pues simplemente adelantarlo, y si os fijáis automáticamente mi pie levanta el talón del suelo, y desde aquí volvemos a intentar llevar el talón hacia el suelo, generando aún más estiramiento y tensión. Esto lo que vamos a hacer es simplemente aguantar durante unos 25, incluso 30 segundos esta posición sin movernos, y una vez que hayamos hecho esto y hayan pasado ese tiempo, pues simplemente vamos a cambiar la pierna. Y aquí volvemos a hacer lo mismo. Me echo hacia adelante, despego el talón y vuelvo a intentar pegar el talón al suelo, generando ese estiramiento. Volvemos a aguantar aquí todo ese tiempo, y vamos a ir notando cómo poco a poco esa tensión o ese estiramiento va mejorando y el talón va llegando poquito a poco hacia abajo. Muy sencillito, muy eficaz, se nota muchísimo cuando tenemos esa fascitis y va a mejorarnos muchísimo esos síntomas. Para terminar, lo que os propongo es otro estiramiento con el objetivo de eliminar un poquito esa tensión, pero en vez de hacerlo para toda la cadena posterior
anterior muscular como el ejercicio que acabamos de ver, aquí lo que vamos a hacer es simplemente un estiramiento de todos lo que son los dedos, sobre todo centrándonos en el dedo gordo del pie. Para ello, como podéis ver en pantalla, vamos a utilizar también la pared, misma posición prácticamente que antes, pero en este caso vamos a apoyar tan solo los dedos del pie y desde aquí vamos a intentar, sin perder la posición de esos dedos, llevarnos la pierna hacia adelante. De esta forma, lo que va a hacer y lo que vamos a sentir sobre todo es que la tensión o el estiramiento en este caso se va al tendón de Aquiles, pero también se va a ir hacia la planta del pie, hacia esa fascia plantar. Con lo cual, si tenemos una tensión acumulada a nivel muscular, a nivel de la propia fascia, pues esto también le va a ayudar a que se alivie un poquito y a que mejore toda esa tensión que hay ahí. Aguantamos esta posición durante unos cuantos segundos, unos 25, 30 segundos es más que suficiente. Podemos incluso aumentar un poquito más la tensión si avanzamos nuestro cuerpo y sobre todo nuestro pie a nivel de tibia y peroné, jugando un poquito más con el tobillo. Aguantamos esta posición y ya a partir de aquí podemos cambiar. Lo que estamos generando es una extensión del dedo gordo del pie que se viene hacia nosotros mientras que el pie pues cae hacia abajo. Esto estira más la fascia y aquí va a aliviar todos esos síntomas. No hay que forzar la posición porque puede ser incómoda, sobre todo si no lo hemos hecho nunca, y pues simplemente, como he comentado antes, es aguantar un poquito más esta posición y luego cambiar de pie. Y nada más, amigos y amigas, espero que tú que estés viendo esto lo hagas todos los días, que lo pongas en práctica y que sobre todo si tienes algún tipo de pregunta me lo dejes abajo en los comentarios para que así te pueda contestar y que el tratamiento pueda ser lo más eficaz posible. Y como ya sabéis, si os gusta este contenido, no olvidéis apoyar el canal suscribiéndolos, dándole un buen like y activando las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.